Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al noticiero nocturno del canal del Poder Judicial de la Federación, hoy que es lunes 29 de mayo de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña llamó a las y los defensores públicos a garantizar el derecho a la justicia a los más desfavorecidos. Por violar los derechos a la intimidad y privacidad, la Corte invalidó disposición del Código Fiscal que permitía al SAT compartir datos de contribuyentes. Las constituciones de América Latina no contemplan la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Iniciamos con la sesión del Pleno de Ministras y Ministros porque este lunes la Suprema Corte resolvió asuntos relacionados con transparencia y la protección de datos personales. De la Suprema Corte declaró inconstitucional que el SAT tuviera la facultad de disponer de bases de datos biométricos para dar el servicio de verificación de identidad de usuarios a cualquier persona que lo solicitara. Este servicio se presta sin mediar consentimiento de los titulares de esa información, ni condicionarse en su uso para la realización de fines legales legítimos, lo cual trastoca el límite constitucional identificado por ese Pleno en diversos precedentes. El servicio de verificación está relacionado directamente con el manejo de datos biométricos considerados sensibles y la norma no establece elementos suficientes para impedir que se revelen indebidamente a terceros sin el consentimiento del titular o una causa de interés público que lo justifique legalmente autorizada. Al resolver una acción de inconstitucionalidad, también se pronunció por la validez del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en el que fue eliminado el calificativo fiscal respecto del domicilio de las personas, donde las autoridades pueden realizar notificaciones. En esta sesión, el Pleno resolvió una controversia constitucional por la que determinó la validez del artículo 185 de la Ley Federal de Transparencia. Este artículo no prevé la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa por la imposición de una multa como medida de apremio, sino que se refiere a la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de aquellas multas impuestas durante el procedimiento de ejecución de la medida de apremio de que se trate, lo que configura un supuesto distinto. También determinó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa invadió la independencia del INAI al revisar una medida de apremio impuesta por el propio instituto. Por ello, invalidó una sentencia de la Sala Regional del Golfo de ese Tribunal Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat invitó a estudiantes, academia y especialistas de diversas disciplinas a sumarse al Poder Judicial con el fin de que se difundan sus sentencias en lenguaje sencillo. Al participar en la ceremonia conmemorativa por el 40 aniversario de la revista Iuris Tantum de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, indicó que el derecho es una herramienta de armonía social y de transformación. Recordó que las instituciones se les valora por la certidumbre que generan en la sociedad. Y en una crisis de institucionalidad, pues el origen es este. No se puede abrazar una institución que se desconoce. No se puede abrazar un sentido de justicia que se desconoce. Y hablando de crisis, ya que se mencionó a Hart, pues yo me remitiría a North, economista. No sé si hay economistas aquí, Douglas North, que ganó justamente el Premio Nobel de Economía por el valor económico de las instituciones. ¿Por qué tenían valor económico las instituciones? Porque dan certidumbre.
Indicó que las personas que llevan sus conflictos ante las personas juzgadoras es porque quieren cambiar la realidad, destacando los casos de personas que litigan con todo en contra, con el fin de lograr sentencias que beneficien a todas las personas. ¿Qué inspira? A mí me inspira muchísimo las personas que litigan sus problemas, a pesar de tener todo en contra. La familia que ya perdió o que no encuentra a sus seres queridos víctimas de desaparición forzada, pero que no se rinde, sigue litigando porque quiere cambiar las cosas en el país. Y en otra información, este lunes se pusieron en marcha los trabajos de la Conferencia Internacional La Constitucionalización de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Los derechos de la niñez están ausentes en el constitucionalismo de América Latina y por ende de México, denunció Nicolás Espejo, investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la inauguración de la Conferencia Internacional, la Constitucionalización de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, señaló: ustedes van a ver que hay una ausencia estructural y esa ausencia tiene que ver con los derechos de quienes forman parte casi probablemente el 40 o el 50% de la población de América Latina. Y es una cosa sorprendente, ¿no? Que el constitucionalismo no tenga algo específico que decirle a una parte tan importante de la población. Los participantes afirmaron que los derechos de la niñez se atienden y que en este contexto fueron presentados diversos cuadernos de jurisprudencia y ahora una obra producto de un trabajo de investigación titulada La Constitucionalización de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en América Latina. Queremos poner el foco en los derechos de la niñez y la adolescencia de manera muy especial por la importancia que para el constitucionalismo mexicano tienen. Añadieron que a nivel general se discute sobre toda una serie de derechos, pero no sobre una visión comprensible de qué significan los derechos de los niños en un ámbito constitucional más amplio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y vamos ahora con información que ocurrió esta tarde en el marco del aniversario de la Defensoría Pública Federal. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández llamó a las personas defensoras públicas a garantizar el derecho de acceso a la justicia de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, llamó a distinguir entre la legitimación que necesitan las instituciones frente a su uso para obtener aprobación social. No debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado, ni debe estar en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales. No habrá confianza, aceptación, ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social. En mensaje dentro del inicio de las actividades para conmemorar los 25 años del Instituto Federal de Defensoría Pública, la ministra presidenta subrayó su apoyo para que defensoras y defensores públicos contribuyan a enfrentar las desigualdades en el acceso a la justicia en México. El resultado de los juicios depende, en buena medida, de que ustedes defiendan los reclamos de las personas de manera ética, novedosa, creativa. Reten al derecho a ser más justo, reten al sistema que invisibiliza y frecuentemente ignora los derechos de los más desventajados. Tenemos un fin común: garantizar a las y los mexicanos el acceso a la justicia en los términos que mandata nuestra Constitución, a la que juramos defender y obedecer. La directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taísia Cruz Parcero, reiteró el compromiso del instituto con la ciudadanía. En un marco convencional y constitucional que exige pleno respeto a los derechos humanos, el Instituto Federal de Defensoría Pública conmemora su primer cuarto de siglo
trabajando en favor de los derechos de todas las personas, promoviendo la igualdad y en pie de lucha por un país más justo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Pues ahí el 25º aniversario de esta importante institución. Mientras tanto, el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, indicó que el nuevo sistema de justicia laboral busca atender la deuda histórica que se tenía con las personas trabajadoras y empleadoras para garantizar sus derechos con resoluciones transparentes, con una visión no solo de derecho nacional, sino internacional. Durante el encuentro que sostuvieron operadores del sistema con una delegación canadiense para evaluar los avances en la materia, reconoció el desempeño de las y los juzgadores federales al momento de emitir sus resoluciones, mismas que ya son un referente en el continente. Añadió que el objetivo es erradicar el viejo sistema que duró 100 años. En el encuentro, en donde se intercambiaron experiencias, se reconoció el trabajo que realizan las personas juzgadoras mexicanas, quienes con sus sentencias dan vigencia y certidumbre a la nueva justicia laboral. Son 8 de la noche con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Al regresar, la concentración de poder en una sola persona rompe con la esencia de la democracia, advierten especialistas. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Durante un foro que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM, se abordó el tema de la independencia judicial y el proceso de designación de ministras y ministros. Cuando se acapara el poder o se pretende hacerlo, se rompe la esencia de la democracia, advirtieron participantes en la mesa de análisis, independencia judicial o injerencia presidencial. La selección de ministros de la Suprema Corte. Porque si vamos a votar en un momento dado por los tres poderes, pues en una de esas un partido político se lleva todo, se lleva a los tres poderes en un momento dado. Y ahí es donde viene el mayor problema. ¿Por qué? Porque cuando se acapara el poder por un solo órgano o un solo individuo, cuando se acaparan dos o más de esos poderes en un solo individuo, se rompe la esencia de la democracia. Señaló que en México y en el mundo se entiende a la democracia como la voluntad del pueblo expresada en las urnas y no agrediendo a la Constitución. Por ello, a pregunta expresa de si es viable que los ministros de la Corte sean electos por voto popular, indicaron: ¿realmente es viable que las ministras y los ministros sean electos a través del voto popular? Por supuesto que no. Y yo creo que la única respuesta posible es que no. Comentaron que una elección implica que se haga campaña y que se adquieran compromisos políticos. En todo caso, añadieron, el proceso de selección puede ser mejorable mediante la creación, por ejemplo, de una comisión conformada por exministros, titulares de órganos autónomos y con la participación de la academia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Pues ahí este tema de importante coyuntura. Mientras tanto, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público, con lo que entran en vigor las disposiciones de la llamada Ley 3 de 3 contra personas deudoras alimentarias, así como quienes incurran en actos de violencia física, sexual, familiar, violencia política en razón de género contra las mujeres, no podrán ser registrados como candidatos de elección popular ni desempeñar cargos en el servicio público. Se fijó un plazo de 180 días para que las legislaturas de los estados ajusten sus constituciones en esta materia. Y en otros asuntos, durante la firma de un convenio de colaboración, magistrados electorales aseguraron que su principal función es garantizar elecciones libres y equitativas. Las autoridades electorales son fundamentales para fortalecer y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas democráticos.
Así lo señaló el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante la firma de colaboración académica con el Partido de la Revolución Democrática. Enfrentar temas como la delincuencia organizada, enfrentar temas como la participación de funcionarios públicos en elecciones, que son aspectos que desde luego no debemos desconocer, sí debemos abordar, debemos estudiar y debemos observar las mejores soluciones del sistema democrático en México. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, destacó la importancia de que los partidos políticos tengan una verdadera capacitación en materia electoral para enfrentar los nuevos retos que tiene la vida democrática del país. Hay que reconocer en primerísimo lugar que vivimos una amenaza severa, muy peligrosa para la vida democrática del país, peor aún porque vienen estas amenazas desde dentro de las instituciones del Estado mexicano, particularmente desde dentro de la Presidencia de la República, que utiliza todo lo que tiene a su alcance para incidir en los procesos electorales, groseramente violando la ley, y para atacar directamente a las instituciones. Al Tribunal Electoral lo ha satanizado reiteradamente y lo seguirá haciendo. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que con dicho convenio, al menos 20 funcionarios del PRD podrán acceder a la maestría en Derecho Electoral que imparte la Escuela Judicial Electoral, maestría de la que han egresado más de 2.600 personas. Me parece que este esfuerzo es un esfuerzo de verdad histórico. En fin, y la Escuela Judicial Electoral, desde mi perspectiva, gracias a los esfuerzos de Gaby Rubalcaba y de todos los trabajadores de la escuela, de verdad se ha convertido en una piedra angular de la cultura electoral en México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en más de estos temas, justamente el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver un recurso promovido por el PAN, en el que pide revocar el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, que negó el retiro del mensaje del presidente de la República en su conferencia del 15 de mayo. El proyecto propone revocar el acuerdo y conceder las medidas cautelares, pues si bien el llamado a votar por un determinado partido no se relaciona con los próximos comicios en los estados de México y Coahuila, el presidente de la República, por su relevancia del cargo, tiene el deber de cuidar sus expresiones. En este caso, su derecho a la libertad de expresión debe ceder respecto al principio de imparcialidad. Sus llamados a votar y no votar por determinados partidos no forman parte de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Y en cuanto a la tutela preventiva respecto a la elección de 2024, debe otorgarse, pues si se advierte un riesgo de que dichas conductas se continúen presentando, generando daños irreparables en dicha contienda. Y vamos a otra información porque la organización El Poder del Consumidor advirtió que diversas empresas han recurrido a la vía legal para combatir la disposición que prohíbe publicitar productos con altos contenidos calóricos que afectan la salud de la infancia. Vamos a ver. La industria de alimentos chatarra pretende evadir la ley al presentar amparos en tribunales de primera instancia para continuar publicitando y fomentando el consumo de sus productos dañinos para la salud entre niñas, niños y adolescentes, práctica que fue recientemente prohibida por el reglamento de la Ley General de Salud, denunció la asociación El Poder del Consumidor. Pues sabemos que estos amparos están pues en los juzgados de distrito y conocemos que uno de ellos, que es el de Frito Lays, pues ya cuenta con una suspensión que pues le favorece, ¿no? Para pues que no se le aplique esta regulación. Además de estos, señalan, se encuentran pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los amparos de empresas contra la norma oficial 051, que prohíbe exhibir publicidad infantil en los empaques de productos con sellos o leyendas de advertencia. Pues nosotros presentamos amicus curiae para pues tratar de respaldar con evidencia científica y con pues testimonios de expertos, ya sea jurídicos, en materia de nutrición, etcétera, respaldar la medida en esos litigios.
consideran que otra vía para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes es impulsar cambios en la legislación para obligar a las empresas a producir estos alimentos con otros ingredientes que no dañen la salud, tal como se hizo con las grasas trans. Pues sí necesitaría una alianza de las organizaciones, de la ciudadanía, para incidir, ¿no?, en identificar ingredientes que sean dañinos para la salud y buscar su regulación a través de leyes. O tenemos otra vía, ¿no?, que son las normas oficiales mexicanas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y mire, esta tarde, muy cerca de aquí en la plancha del Zócalo, migrantes se manifestaron para exigir a las autoridades que atiendan de manera ágil sus solicitudes de asilo. Representantes de migrantes haitianos que mantienen un campamento en la Plaza Giordano Bruno, en la Colonia Juárez, realizaron una marcha con rumbo al Zócalo capitalino. Exigieron terminar con los operativos que los han desalojado en 2 ocasiones de dicha plaza, apoyo del gobierno y la agilización de los trámites para recibir la condición de refugiado. En su recorrido por la calle Versalles, pasaron frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, donde se manifestaron por algunos minutos. Pero en la realidad, la Comar existe de nombre nada más. Sabemos, hay miles de hermanos migrantes, tienen años, no pueden recibir respuesta por parte de la Comar. Después caminaron por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle de Madero para llegar al Zócalo capitalino. Luego de marchar desde la Plaza Giordano Bruno, los migrantes haitianos llegaron aquí al edificio sede de la Jefatura de Gobierno, donde exigieron diálogo. Anunciaron que no se van a retirar hasta que no sean recibidos por la jefa de gobierno. Pero nosotros estábamos en una situación muy difícil. Estaba durmiendo en la calle, en el piso de la calle, así. Pero nosotros tengo la mujer que es embarazada, tengo un niño de 3 meses. Nosotros quiere papel para que nosotros ande a trabajar. ¡Queremos diálogo! ¡Queremos diálogo! ¡Queremos diálogo! Una comisión de migrantes haitianos fue recibida por funcionarios capitalinos. La marcha se realizó de forma pacífica y con una mínima afectación al tráfico vehicular. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El Juzgado 10º de Distrito en materia administrativa concedió una nueva suspensión y fijó un plazo de 3 días, vinculando a la permanente, para que se convoque a un periodo extraordinario para que se designe a un nuevo comisionado del INAI. El Juzgado 4º de Distrito en materia de amparo y juicios federales anuló la orden de aprehensión girada en contra de Rosario R., por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con la llamada estafa maestra. Este lunes inició operaciones el Banco Nacional de Datos Forenses, que concentra ya 158 millones de datos de 25 entidades que ayudarán a identificar a personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. El INE inició la entrega de 28.527 paquetes electorales para las elecciones del próximo domingo en los estados de México y Coahuila, de los cuales 20.433 son para la elección de gobernador en el Estado de México y el resto para las elecciones de gobernador y diputados locales en Coahuila. Vamos ahora con información internacional, porque al encontrarlo responsable de los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, un tribunal de sentencia de El Salvador condenó en ausencia a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes. El expresidente y el exministro de Justicia, David Munguía Payés, fueron acusados por promover y facilitar la tregua entre pandillas en 2012. El expresidente Funes, quien vive en Nicaragua desde 2016, tiene pendientes 5 procesos penales más por presuntos actos de corrupción durante su gobierno.
presidente de España, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones parlamentarias de diciembre al 23 de julio, luego de que su Partido Socialista perdiera, con una diferencia de 800.000 votos, 7 de los 12 distritos contra el Partido Popular en las pasadas elecciones. El presidente brasileño Lula da Silva invitó a 11 homólogos sudamericanos a acordar una agenda de cooperación en salud, infraestructura, energía, medio ambiente y crimen organizado, así como contar con un foro de integración permanente, inclusivo y moderno, que sobrepase las inestabilidades políticas. Los legisladores de Texas aprobaron un proyecto de ley contra la actuación pública de conducta sexual. Algunos artistas drag afirman que las restricciones no están bien definidas, por lo que temen que criminalicen sus espectáculos. El mandatario Nayib Bukele anunció que, junto con el Gabinete de Seguridad de El Salvador, se planea una ofensiva contra el resto de pandillas activas para evitar cualquier intento de reagrupación o ataques, como el asesinato de un policía la semana pasada. Hasta ahora van más de 60.000 pandilleros detenidos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Y en información económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que al 31 de marzo de este año, las personas contribuyentes tienen adeudos fiscales por 1.849 billones de pesos con el SAT, lo que representa una cifra récord, pues este monto se duplicó en 5 años. También aumentaron las impugnaciones a estos adeudos, pues representan más de 1.1 billones de pesos, es decir, el 62.5% de los adeudos, el triple del monto impugnado en 2018. Por otra parte, el SAT señaló que los grandes contribuyentes adeudan 547.079 millones de pesos. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 56 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. La Secretaría de Hacienda y la CONSAR analizan actualizar el régimen de inversión al que se destina el dinero de las y los trabajadores. Pretenden impulsar mecanismos de simplificación para quienes ya tienen una cuenta, los que aportan y los que están en vías de retiro, recursos que deberán tener los mejores rendimientos. El gobierno estadounidense determinó que México ha fallado en detener la pesca ilegal y exportación comercial de totoaba, impactando directa y negativamente la supervivencia de la vaquita marina, por lo que de aquí al 2 de agosto, el gobierno de Joe Biden decidirá si impone o no un bloqueo pesquero contra el país. Hot Sale, campaña organizada por la Asociación Mexicana de Ventas Online, estima que la derrama económica superará la edición 2022, que fue de 23.240 millones de pesos. Este año participan más de 600 empresas. Para prevenir fraudes, la Conducef y Profeco recomiendan comprobar que el sitio donde se realiza la compra sea oficial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y durante el primer trimestre de este año, el desempleo disminuyó 2.7% con respecto al año anterior, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el INEGI. La población desocupada fue de 1.6 millones de personas, 58.5 millones se encontraban ocupadas, 2.4 millones de personas más con relación al mismo trimestre de 2022. Este cambio se concentró en el comercio, con un aumento de 566,000 personas en la industria manufacturera, con 436,000 en servicios diversos, con 341,000 personas. Y en más noticias, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que desaparece al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, cuyas funciones serán absorbidas por el IMSS Bienestar. Así indica, solo este organismo descentralizado prestará servicios de salud en todo el país, en concurrencia con los estados. De acuerdo con el régimen transitorio, la Secretaría de Salud cuenta con un máximo de 180 días naturales para establecer términos, plazos y condiciones para transferir recursos humanos, materiales y presupuestales al Seguro Social. Y
Y antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, porque enseguida se transmitirá un programa especial con motivo del 17 aniversario de este canal. Asimismo, le invitamos a seguir por esta señal la sesión del Pleno de Ministras y Ministros de este martes. En esta ocasión analizarán 3 acciones de inconstitucionalidad en las que se piden invalidar disposiciones de las leyes del notariado, los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, y para la protección de los derechos de las personas con discapacidad del Estado de Yucatán. Y reiteramos, a nombre de todo el equipo que trabaja en este canal, nuestras felicitaciones por estos 17 años de trabajo, pero sobre todo nuestro agradecimiento a usted por su confianza y por su sintonía. Que sean muchos años más de este canal y de este ejercicio de transparencia del Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera, gracias por su atención, que pase una excelente noche.